Mujeres científicas, introducción educativa de Madema Gutiérrez. Buen día, alumnos. El tema de hoy día es mujeres científicas del área de ciencia y tecnología, tercer año, por la profesora Midera Molina. Mujeres científicas. Tenemos la biografía de algunas mujeres científicas que destacaron en ciencias como alquimia, matemática, física, medicina y química. Su valioso aporte que la mujer ha dado al avance científico y tecnológico no tiene comparación alguna con los del sexo masculino. Las mujeres han sobresalido en todos los campos de la ciencia y hoy día con más frecuencia. María Lebrea, la primera alquimista científica. En el siglo IV, un alquimista de Alejandría, Zósimo de Panapolis, recuperó parte de la obra de una mujer que había vivido 1 o 2 siglos antes que él y la incluyó en una recopilación de saberes antiguos junto con otros sabios de la alquimia. En el siglo VII, aparece citada por un cronista de Bizancio y el árabe Al-Nadín también inmortalizó su nombre en el siglo IX después de Cristo. Todos ellos nos hablan de una mujer de la que se sabe muy poco de su existencia: María la judía, María la hebrea, Miriam la profetisa. Fue el primer nombre femenino relacionado con los saberes de la alquimia. María la judía ha vivido en una fecha desconocida entre el siglo I y el siglo III de nuestra era, autora de varios escritos científicos, los cuales no se han conservado en su formato original. María está considerada como uno de los primeros alquimistas de la historia. Entre sus inventos destacan varios artilugios destinados a mejorar la destilación de sustancias químicas, como el tribicos o el querotaquis. También fue la creadora del procedimiento de calentamiento de sustancias de manera uniforme, conocido por un momento como baño María, y que aún un día hoy se utiliza en laboratorios químicos y en muchas cocinas, ¿no? Tenemos a María Lebrea como la primera alquimista científica. Hipatia, símbolo de la ciencia y mensajera del saber. Hipatia de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Su brutal asesinato significa el paso del razonamiento clásico al oscurantismo medieval. Muchos aspectos de la vida de Hipatia son un misterio y la principal fuente de información de que se dispone son los escritos de sus discípulos. La leyenda que se ha alimentado sobre su persona ha hecho que en ocasiones se mezclen los datos verídicos con las licencias poéticas y se dificulta el conocimiento de la científica alejandrina. No existe información fidedigna acerca de su fecha de nacimiento. Algunas referencias literarias se sitúan en el 370 y la presentan joven y hermosa el momento de su asesinato en marzo de 415, pero los números no cuadran. El discípulo de Hipatia, que es la principal fuente de información, Sinesio de Cirene, nació entre el 1368 y el 370 y no podía tener la misma edad que su maestra, contando ella con el prestigio social que revelaba el propio Sinesio en sus epístolas. La última tesis que postula como fecha de nacimiento el 355. En cualquier caso, sea cual sea la fecha verdadera, lo que sí sabemos que vino al mundo en el siglo IV, en un momento histórico en el que el debate científico acerca de la posición de la Tierra en el universo era uno de los principales temas de discusión y confrontación. Sophie Germain, matemática revolucionaria. Sophie Germain fue una matemática autodidacta. Nació en París en las últimas décadas del siglo de las luces. Los cambios políticos y sociales que se producían en Francia durante su niñez determinaron que desde muy pequeña considerara la ciencia, y especialmente la matemática, como el estímulo intelectual que daba sentido y tranquilidad a su existencia. Sus primeros trabajos en teoría de números los conocemos a través de su correspondencia con C. Carl Gauss, con el que mantenía oculta su identidad bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc. El teorema que lleva su nombre fue el resultado más importante. Desde 1753 hasta 1840,
para demostrar el último teorema de Fermat. Además permitió demostrar la conjetura para n igual a 5. Posteriormente sus investigaciones se orientan a la teoría de la elasticidad y en 1816 consiguió el premio extraordinario de las ciencias matemáticas que la Academia de Ciencias de París otorga al mejor estudio que explicara mediante una teoría matemática el comportamiento de las superficies elásticas y publicó varios libros sobre este tema. En los últimos años de su corta vida, además de 2 trabajos matemáticos, uno sobre la curvatura de superficies y otro sobre teoría de números, escribió un ensayo sobre filosofía de la ciencia, que Augusto Comte citó y elogió en su obra. Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna. Florence Nightingale nació el 12 de marzo de 1820 en Florencia, en aquel momento capital del Gran Ducado de Toscana, perteneciente a una familia acomodada y la hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. Frances, su hermana mayor, fue escritora y periodista. Cada 12 de mayo, consiguiendo con el aniversario de su nacimiento, será el Día Internacional de la Enfermería. En 1837, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. A pesar de la fuerte oposición de su familia, fundamentalmente de su madre y su hermana, logró formarse como enfermera. En aquella época, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de la clase trabajadora, nada que ver con una joven culta como Florencia, que además estaba destinada a casarse. Durante los siguientes años, asegura de su vocación y de manera autodidacta se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. En efecto, Florencia fue una gran viajera, una costumbre de la época cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX en Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto fueron algunos de sus destinos. Los escritos en su diario de viaje muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. Marie Curie, pasión por la investigación. María Solomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1817 en Varsovia, Polonia. Sus padres eran ambos maestros. Su madre murió cuando ella tenía 10 años, que supieron educar y motivar excepcionalmente a su hija. En aquella época Polonia era un estado súbdito de Rusia y las mujeres no tenían acceso a la educación superior, por lo que en 1822 María decidió unirse a su hermana Ronia en París, matriculándose en la Universidad de Sorbona. María, ya con su nombre afrancesado, recibió sus títulos en física en 1893 y matemáticas en 1894, con calificaciones extraordinarias. La historia de cómo María llegó a titularse con 27 años en un país que no era el suyo, en un idioma que no era el suyo y dinero que trabajaba para vivir, nos habla ya de la extraordinaria mujer que era. Conoció a Pierre Curie en la primera de 1804 y se casaron en 1805 en una ceremonia civil en Choiseul, cerca de París. Ambos eran muy tímidos y nada mundanos, no provocándoles gran cosa las ambiciones económicas y sociales. Su principal afición era el ciclismo, pero ambos compartían también un profundo amor por la ciencia y una dedicación obsesiva a ella. Su primera hija, Irene, nacería en 1897. Resultados que obtuvo Pierre sobre la piezoelectricidad, la simetría de cristales y el magnetismo, mientras era profesor en la Escuela Superior de Física y Química Industriales, por sus siglas en francés, SPCI, de la ciudad de París, siguen teniendo hoy día una importancia fundamental, especialmente los conceptos de temperatura de Curie, por encima de la cual los imanes pierden su magnetismo, y la ley de Curie, que relaciona magnetismo y temperatura. María publicó su primer artículo en 1897 sobre la magnetización de los aceros, pero buscaba un tema de investigación propio, que contenía en la radioactividad. Un año después de la observación por parte de William Röntgen de los rayos X en 1891, Henri Becquerel descubrió la reactividad del uranio al colocar con unas placas fotones envueltas en el papel negro y guardadas cerca de una serie de uranio se había helado sin que le llegase la luz. Rita Levi Montalcini, un cerebro centenario. Quienes eligen la ciencia como profesión saben que no cogen el rumbo más fácil, sobre todo en sus comienzos. Pero todo investigador que se sienta tentado de rendirse ante la adversidad cuenta con un modelo al que inspirarse. La neurocientífica italiana Rita Levi Montalcini, 22 de abril de 1930 a diciembre de 2012,
Él construyó su carrera a través de una guerra mundial, superando lo que en su país y época eran dos obstáculos fundamentales: ser mujer y judía. Y no solo triunfó, ganó un Nobel. De hecho, no es que Levi Montalcini hubiera podido destacarse por otras opciones más cómodas, sino que le habría bastado con aceptar el destino que su padre, el ingeniero eléctrico y matemático Adamo Levi, ya había diseñado para ella y sus dos hermanas. La suya era una familia victoriana, según describió la propia Rita, y su madre, la pintora Adela Montalcini, vivía sometida a su marido. A Rita y sus hermanos no se les proyectó el acceso a la universidad, ya que esto podía interferir en su futuro papel como esposas y madre. Y para una familia culta y acomodada de Turín no faltarían los pretendientes. En los años 50, en colaboración con el bioquímico Stanley Cohen, Levi Montalcini aisló el factor de crecimiento nervioso, NGF, por sus siglas en inglés, una proteína esencial para la supervivencia de las neuronas. Y en 1986, Levi Montalcini y Cohen recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de factores de crecimiento. Chin Chung-woo, la primera dama de la física. Chin Chung-woo nació en Linhong, un pequeño poblado cerca de Shanghái. Asistió a la primera escuela para niñas de China que había fundado y dirigía a su padre, y a los 9 años fue enviada al internado Sochong Gril Chung, situado en Chuchun. En secundaria se debía elegir entre dos opciones, una escuela académica y una escuela para formación de profesores. Y Wu, sin saber todavía lo que quería hacer, se decantó por la enseñanza, pero por las noches en la residencia se dio cuenta de que sus compañeras tenían libros de texto muy interesantes de física, matemática y química, y empezó a pedírselos prestados para estudiarlos por su cuenta. Se graduó a los 17 años con las calificaciones más altas de su clase. Hizo un doctorado sobre estructura cristalina por difracción de los rayos X bajo la dirección del profesor Chichi Wang, que había egresado del Instituto Curie en 1903. Tras graduarse de la Universidad de Nanjing con los máximos honores, trabajó durante un año como profesor asistente en el departamento de física de la Universidad de Hangzhou, y después tomó posición como asistente de investigación en el Laboratorio de Física de la Academia de Shanghái. Allí continuó su trabajo de cristalografía bajo la dirección de la profesora Yin-Wei Hu. Esta última acaba de volver de los Estados Unidos, y dado que en China no existía un programa de posgrado, alentó a Chin Chung a viajar allí para proseguir con su carrera. Ante de su insistencia, envió una solicitud de admisión a la Universidad de Michigan, cuya respuesta no pudo ser mejor. No solo la admitieron en el departamento de física, sino que le brindaron apoyo para dedicarse a la investigación en espectroscopía atómica. Su tío solicitó personal de los medios económicos necesarios para que siguiese su sueño, de manera que al final del verano zarpó de Shanghái camino a Ambon, destino que no llegó a pisar. Evelyn Boyd Granville, ejemplo de lucha ante la discriminación. Evelyn Boyd Granville es una mujer ejemplo de optimismo o fuerza de voluntad, una de las dos primeras mujeres negras que tuvieron el doctorado en matemáticas en los Estados Unidos. Rodeada por todas las condiciones desfavorables que podían haberla dejado en la cuneta, pudo sobresalir con éxito en su empeño de ser una matemática prestigiosa gracias a la organización, la cooperación, la disciplina y su fuerza de voluntad. De 1968 a 1969, Evelyn formó parte del proyecto de formación de profesorado que debía hacerse cargo de la introducción de la matemática moderna en los niveles elemental y secundario. Escribió un libro, Teoría y Aplicaciones de Matemáticas para Profesores, con el que pretendía mejorar la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles. En 1984 se jubiló. De 1985 a 1988 enseñó matemáticas e informática en el College Texas en Tyler. El Smith College le concedió un doctorado honoris causa en 1989, simbólico año de fin de una época. Es la primera mujer negra que recibió el tal honor de una institución americana. Ha pertenecido al Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas y a la Sociedad Americana de Mujeres Universitarias. Gracias por su atención.